Ok, buenos días a todos, pastores. Qué bueno que está usted allí con nosotros. Qué bueno que estamos listos para continuar, para seguir esta mañana. Hemos planificado este tiempo en dos talleres, en dos momentos para enriquecernos. Queremos agradecer a Roberto Ramírez, es un laico, es un servidor, es un maestro también en el seminario, pero ha puesto a su disposición sus capacidades, las competencias que el Señor ha puesto a su alcance para enriquecer también el ministerio. Gracias a Roberto Ramírez por este hermoso tiempo y de alguna manera ver cómo los hijos de la iglesia, aquellos que crecieron incluso en nuestros barrios, en nuestras humildes congregaciones, hoy día pueden ser un gran aporte para el reino de Dios, para ver, ¿cierto?, de una manera más ecuánime nuestra realidad y cómo responder desde allí. La segunda temática que hoy día vamos a abordar tiene que ver, ¿cierto?, con este proceso constituyente, tiene que ver con una lectura cívico-jurídica, ¿cierto?, de nuestro país. Y para ello también hemos convocado a un hijo de la iglesia. El hermano Héctor López es de Temuco, así que lo bueno de esto es que tenemos que eliminar la centralidad. No solo Santiago, tiene que participar la iglesia toda en el país. Héctor es de Temuco, pero la particular es que él vive en Calama. Cuando el amor llama o el corazón manda, pareciera ser que obedecemos. ¿Ah? Él es nacido en Temuco, pero hoy día él ejerce ministerio y es un ministro o laico comprometido en su iglesia local, en Calama. Él es abogado, trabaja hoy día, ¿cierto?, en la Fiscalía Local de Calama. Él también es profesor de Derecho Procesal de la Universidad Bolivariana. Es bachiller superior en Teología. Es esposo y es papá de una bella niña. Héctor López, bienvenido esta mañana para compartir con nosotros. Nos sentimos honrados, hijo, de que puedas compartir este día. Así que, Héctor, este es tu tiempo y quiero invitar a todos los pastores a escribir sus preguntas. Estamos haciéndolo de esta manera para facilitar, para que nuestro moderador pueda leer las preguntas y podamos, ¿cierto?, tener un diálogo más fluido, más directo y menos entrampado. Héctor López, Dios te bendiga, bienvenido esta mañana. Queremos que puedas esta mañana también tomar tu tiempo en este taller. Parece que Héctor, si alguien se puede comunicar por interno con él, porque no lo veo. Obispo. A ver, intenta ahora, por favor, Héctor. Ahora sí. Ahora sí. Eso. Lo que pasa es que el hospedador me tenía silenciado. No podía activar mi audio. No me quería dejar hablar. Lo salió pillado. Pilladito. Y le saqué una foto a la pantalla. Le saqué hasta una foto a la pantalla. Y salió pilladito. No. Esa era la razón. Sí. Bien. Agradezco. Gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad que me brindan de poder compartir con ustedes. Además, señalar o reiterar lo que ya señaló en este caso el pastor Israel,
pertenezco a la Iglesia de Dios desde que era un adolescentillo, ¿ah? Y en Temuco, en Lanín, básicamente en una población o en un sector bastante vulnerable, pero la gracia de Dios ha sido aún más grande. Así que estamos acá en Calama hace un buen tiempo ya, prácticamente casi 14 años en esta ciudad. Además de aquello, un gusto ver a Roberto, años sin verlo, compartimos en el seminario, fuimos compañeros de muchos pimpones por ahí. Él estudió antes que yo, sí. Sí, él era en ese tiempo ejercía como profesor asociado igual y como era el encargado de la biblioteca, así que compartíamos bastante. Así que también es un gusto poder haber escuchado su ponencia hoy. Y la gracia de esto, yo la escuché íntegramente, es que me dejó el pan, como se dice, en la puerta del horno, ¿no? O me tiró el centro. Entonces vamos a intentar hacer el gol, o a lo menos tratar de apuntarle al arco. No sé si hacer el gol. Así que eso vamos a dialogar el día de hoy. El tema que nos planteó o me solicitaron comunicarles es un tema muy relevante. Espero que tener la máxima claridad posible para poder explicárselo, ¿ya? Así que entiendo que el hospedador me dio autorización para compartir pantalla, voy a intentar hacerlo, igual que Roberto, en este tiempo me ha tocado hacer clases online simplemente y ya me he acostumbrado un poco al tema de las presentaciones, máxime que mi señora es la que le pega mucho más al cuento de la publicidad. Ahí me hace el hospedador, así que bien, gracias. Bien, voy a compartir pantalla y tengo muchas cosas esta, pero esta vez. Bien, imagino yo que se está mirando, ¿ya? Ahí se está viendo. Y ahí estamos. Bien. Esta ponencia lleva por título realizar una lectura actualizada, ¿ya? Una lectura actualizada respecto de la realidad cívica, jurídica y social que estamos viviendo nosotros como país. Es bastante relevante toda la charla introductoria, o más bien dicho, toda la charla completa que dio Roberto. Entiendo yo, sí, al menos, desde mi humilde posición, que sí estaba a la altura de una buena conferencia. Lo que nos hizo fue una radiografía global, pero también una radiografía muy puntual de lo que nosotros estamos viviendo como sociedad y como país. Y curiosamente, el derecho existe porque existe sociedad. Si no existiese sociedad, no existiría el derecho. Por lo tanto, es una rama de las ciencias sociales esencial para poder entender, para poder comprender cómo se van moviendo o cómo se van regulando las vidas o los proyectos sociales de las personas. Y en ese entramado es en el que nos encontramos el día de hoy y vamos a analizarlo desde diversos puntos de vista. Este va a ser nuestro mapa de ruta, ¿ya? Vamos a hablar de este proceso constituyente. Primero vamos a hacer un preámbulo. El preámbulo básicamente va a decir relación con una serie de conceptos que son un tanto técnicos, pero que a la vez van a dar luz acerca de lo que nosotros estamos realizando. Además de aquello, vamos a hablar acerca del contenido constitucional y también un horizonte eclesial. Pero este horizonte va a estar orientado tanto en el pasado, así que la historia nos va a servir mucho, al menos la historia republicana de Chile, en nuestro presente y probablemente muchas preguntas que en alguna oportunidad me hacían hacia dónde va el futuro político o cristiano, hacia dónde vamos. Así que esa va a ser la hoja de ruta que vamos a tomar el día de hoy. Bien, a modo de preámbulo, vamos primero a realizar un panorama de lo que es nuestro presente constitucional, ¿ya? En cuanto a nuestro presente constitucional, nosotros tenemos que señalar que todo esto tuvo una fecha de origen, ¿ya? Esto no nació de la nada, sino que efectivamente respondió a un punto de inflexión dentro de la sociedad chilena. Y como muy claramente Roberto lo explicó, esto no solamente pasó en Chile, sino que fue en una serie de países a nivel mundial donde ocurrieron
actos o acciones, estallidos, pulsiones, revoluciones sociales. Y Chile no quedó ajena a aquella. Y lo que motivó a este proceso constituyente fue que ante una pulsión social o una revolución social o ante un estallido social, todos los expertos en sociología y en derecho, por supuesto, y politólogos, señalaron que la mejor solución para una crisis de esta envergadura que ponía en peligro la democracia era eventualmente un acuerdo por la paz y una nueva constitución. ¿Ya? Las salidas de crisis violentas se le dan salidas o se le encausan con salidas políticas pacíficas. Y eso fue lo que se consiguió el 11 de noviembre del año 2019, y que esto lo que hizo fue realizar una reforma a la constitución actual que nosotros tenemos a través de la ley 21.200. ¿Ya? Reforma que se materializó, ya pareciera ser para algunos fue como regalo de Navidad, fue el 24 de diciembre donde se promulgó. Que vamos a hacer un paneo bastante rápido respecto a esto, porque básicamente lo que decía, lo que dice, y también hubieron modificaciones, por supuesto, es que la ley 21.200 señalaba que el presidente de la República iba a llamar a plebiscito. Y este plebiscito, lo cierto, iba a ser con fecha 26 de abril, pero todos sabemos que en marzo de este año, en particular desde el 18 de marzo de este año, el Estado chileno decretó un estado de emergencia debido a la catástrofe mundial de la pandemia que estamos actualmente viviendo. Y por lo tanto, dicha fecha se movió, se corrió y quedó para el 25 de octubre de este año, fecha en la cual todos fuimos, bueno, espero que todos ustedes hayan concurrido a las urnas, a no ser por causas excepcionales, y fuimos a expresar nuestra voluntad cívica y fuimos a expresar nuestra intención de sociedad que queríamos construir, ya sea rechazando la apuesta por una redacción de una nueva constitución o bien aprobando la apuesta por la redacción de una nueva constitución. Bueno, el resultado, todos sabemos cuál fue, y el resultado fue, desde el punto de vista numérico, fue bastante aplastante, por la opción de redactar una nueva constitución. ¿Qué establece? Este es un paneo, recuérdelo. La ley 21.200 básicamente lo que hace es darnos un marco regulatorio, ¿ya? En qué o cómo se va a desarrollar este proceso. Lo primero que hizo fue decirnos que se iba a realizar un plebiscito, y eso ya pasó, eso es historia del pasado. El 25 de octubre ahora nosotros ya nos encontramos en la etapa ulterior de este proceso, y lo que hacía, o lo que hace la norma 21.200 es que crea un nuevo capítulo en la Constitución, y que es el capítulo 15. Dentro de ese mismo capítulo, o el capítulo 15, que es la ley 21.200, nos hablaba de que iba a haber un proceso constituyente y además una convención constitucional, y nos daba algunas opciones, ¿ya? Las opciones eran convención mixta constitucional o bien convención constitucional. Y dentro de aquello ya nosotros tenemos plena certeza también de cuál fue la opción que más prevaleció al respecto. Y esta es una expresión, todo esto que está acá, es una expresión del poder constituyente derivado. Cuestión que vamos a explicar en unas láminas más adelante. ¿Por qué razón? Porque establecía los requisitos de la convención, cómo se van a escoger, cuáles van a ser su funcionamiento, cuál va a ser su limitación de la convención constituyente, y básicamente una serie de limitaciones bastante orgánicas que están ahí en el artículo 133, 135 y 136 de nuestra actual constitución. Eso no tenemos que perderlo nunca de vista. Estamos dialogando sobre nuestra actual Carta Magna, ¿ya? Nuestra actual Constitución. Entonces, lo que hace la ley 21.200 básicamente es darnos un paneo completo. Es una ley bastante clara, ¿ya? Tiene ciertos tecnicismos, por supuesto, pero a lo menos fija bastante claramente la hoja de ruta por la cual se pretendía, pretendía transitar durante este proceso constitucional, ¿ya? Eso ese es un paneo muy genérico. Después vamos a entrar en algunos detalles bastante relevantes de cada uno de aquellos. Entonces, ese es nuestro presente, en ese paneo orgánico que tenemos acá. Y además,
tenemos nosotros una especie de cronograma, nuevamente en este panorama, y este cronograma a nosotros nos dice que ya pasó el plebiscito y acá tenemos que las opciones ganadoras fueron el apruebo a una redacción de una nueva constitución y además de aquello, la forma en que esta va a ser. Esto es para situar el contexto en que vamos a desarrollar este diálogo. Es decir, el acuerdo firmado en noviembre establecía requisitos bastante genéricos, muy generales, no podía ser acabado ni detallado, porque lo que interesaba en ese momento era darle una salida pacífica al conflicto social que se estaba viviendo, ¿ya? Eh, Sin perjuicio de aquello, como ya lo señalé, al ganar la opción apruebo, convención constitucional, a lo menos comenzaron a respetar las reglas del juego que ya se habían previamente fijado. Es decir, 155 miembros, que en este caso la Constitución igual regula cómo se van a escoger. Esto va a ser mediante las reglas que se escogen actualmente a los diputados, es decir, por distritos electorales. Y esta cuestión se va a llevar a cabo, se va a realizar el día 4 de abril. Bueno, esperemos que la pandemia, el rebrote no sea tan crudo, si es que así va a ser con nuestra sociedad, y de esta forma pueda llevarse a cabo este gran mapa o este gran paneo que tenemos nosotros ahora en este momento. Orgánicamente, siguiendo con la orgánica, normalmente uno escuchaba que si se redactaba eventualmente una nueva constitución iba a durar 3 años. Bueno, probablemente es porque no se leyó la letra del texto legal propiamente, porque después del 4 de abril, una vez que se instale la convención constituyente, va a tener 9 meses para redactar un texto constitucional y va a poder solicitar una prórroga extraordinaria de 3 meses. Vale decir que la forma, esto es forma, eventualmente desde el 4 de abril en adelante va a ser un año. Yo creo que eventualmente puede ser que esta prórroga se haga efectiva por la calidad, por la envergadura de la norma que se está regulando. Ya no estamos hablando de leyes bastante sin importancia, sino estamos hablando de que, en este caso, de la norma fundamental de todo un Estado. Hay un hecho importante que yo quisiera recalcar acá, que en ese acuerdo del acuerdo por la paz, ¿no es cierto? El acuerdo por la paz y una nueva constitución, lo que se hace es regular el mecanismo por el cual se van a aprobar los capítulos de la Constitución, los nuevos capítulos que va a tener la Constitución. De esta forma, se estableció un quórum. En materia jurídica, todas las leyes tienen diversa naturaleza y al tener diversa naturaleza necesitan de ciertas legitimidades o de ciertos consensos. Y en este aspecto, como es una norma constitucional, y estamos hablando de hacer una nueva constitución, se llegó al acuerdo de que cada capítulo de esta nueva constitución que se redacte tendrá la fórmula de los 2/3, una palabra bastante común, muy usada al respecto. ¿Por qué es tan importante en los quórum? Y aquí quisiera hacer alguna mención súper relevante, porque en nuestro país hay distintos quórum y probablemente los más conocidos son el 2/3 y también el 3/5, pero también existen los 4/7 y son distintos tipos de leyes. Las leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo, necesitan para su aprobación 4/7 para poder modificar, cambiar o crear una nueva de los diputados y senadores en ejercicio. Se lo señalo esto porque es muy relevante. Desde el punto de vista técnico, solamente desde el punto de vista técnico, hace un par de meses atrás, no alcanza a ser un mes, se votó en el Congreso, en el Parlamento, la idea de legislar sobre la famosa ley ESI. Probablemente usted la escuchó. Sin entrar en el contenido de la ley, esa ley, desde el punto de vista técnico, era imposible que se aprobara. Y usted dirá, ¿por qué? La razón es bastante sencilla, porque es una ley que exige un quórum alto. Es una ley orgánica constitucional y que exige 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para poder aprobarla. Entonces, no llegó ni siquiera a alcanzarse ese número en la votación que se hizo en el Parlamento. A mí me preguntaron, pero ¿esta ley se va a aprobar? Yo le dije, si tú me preguntas, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿qué te parece la ley? En rigor, no soy el más adecuado para hablar del contenido cuando se trata de educación. Creo que
hay otros especialistas que deberían haberle metido mano allí, pero desde el punto de vista técnico, dije, no soy profeta, ni agorero, ni veo el futuro, pero no se va a aprobar. Y todos me decían que yo, bueno, en realidad estaba hablando cualquier cosa, pero era porque simplemente hubo una falencia en la transmisión de la información. Es decir, que la ley que se estaba regulando era la ley orgánica constitucional y necesitaba 4/7. Y en rigor se debía llegar a 89 votos. Y se llegó a 73. Entonces, evidentemente, faltaron cerca de 15 o 18 parlamentarios y cómo van funcionando los frenos y contrapesos en política, evidentemente, no, desde el punto de vista técnico era prácticamente imposible que esta ley se aprobara, o la idea de legislar. Evidentemente, en un año más la pueden desempolvar, estamos hablando solamente de ese tema puntual y de la relevancia que tienen los quórum. Eso es 4/7, que es muy poco, en comparación a una ley de quórum de 2/3. A este respecto, lo que hacen las constituciones siempre es limitar el ejercicio del poder. Carlos Peña, ¿no es cierto?, un famoso columnista, abogado, director de la Universidad Diego Portales, filósofo, etcétera, etcétera, tiene muchos pergaminos, probablemente más que todos los que estemos en esta sala, probablemente, en punto de vista académico, señala que dentro de la mayoría de las sociedades, por supuesto dentro de aquellas, las chilenas, cuentan con reglas que limitan las decisiones que puedan adoptar los que ganan elecciones gubernamentales transitorias. Así puede afirmarse que la decisión de tener una constitución es, en primer lugar, la idea de limitar las mayorías. Esa es la idea, es un contrasentido. Y señala la sociología moderna que es un contrasentido limitar a las mayorías. Es por esa razón que la Constitución es una regla, es una norma que limita a las mayorías. Esto puede parecer raro, quizás muy lejos o muy foráneo de lo que uno puede estar acostumbrado a pensar, pero no cabe ninguna duda de que cuando una sociedad decide de alguna forma tener una constitución es porque ha decidido limitar las simples mayorías, ¿ya? Eh, de esta forma, las constituciones, por decirlo de alguna manera más gráfica aún, es una institución contramayoritaria, va en contra de las mayorías, ¿ya? Es, inclusive, señala Carlos Peña que es un acto donde la mayoría decide suicidarse, ¿ah? Porque le va a poner freno a su propia voluntad. Y esto es bastante relevante al respecto. Y además de aquello, otra cuestión que es muy, muy importante, existe en derecho, hay un escritor, un filósofo del derecho estadounidense, que se llama Ronald Dworkin. Ronald Dworkin escribió un texto que se llama Los derechos en serio y vino a tirar como una bomba ahí al medio del campo jurídico, porque lo que trata de hacer, o lo que dice Ronald Dworkin, es que los derechos humanos son contramayoritarios, son derechos que las personas tendrían solo por el hecho de ser humanos, pero además de aquello, dentro de esos derechos, los fundamentales, y que es el símil, es el igual a los derechos humanos, los derechos fundamentales, tienen por objeto proteger a los individuos, y en ese caso los individuos, a las minorías también, estableciendo que quien tiene derecho, por ejemplo, a hacer determinada cosa, movilizarse, reunirse, etcétera, también eh, tiene la facultad de hacerla aunque la mayoría le moleste que lo haga. ¿Ah? Entonces, por esa razón, la Constitución se transforma en una especie de contramayorías. Así que desde que la sociedad, señala Dworkin, desde que la sociedad decide tener una constitución, está aceptando a la vez, al mismo tiempo, que debe existir una especie de coto vedado a los intereses y la voluntad de la mayoría en sus derechos. Entonces, esta regla del 2/3 no solamente tiene una lógica del punto de vista orgánico, sino también una lógica del punto de vista sustantivo. Y volvemos nosotros aquí a este 2/3 que regula nuestra actual Constitución. Entonces, una vez que se aprueben los capítulos, de acuerdo a la comisión que esté constituyente allí,
también, esto es parte de la orgánica, va a haber un plebiscito de salida que usted va a poder votar apruebo o rechazo. Allí el voto será absolutamente obligatorio, no va a poder decir que no fui, sino se arriesga a algunas multas bastante altas. ¿Ya? Ese es el plebiscito ratificatorio o plebiscito de salida. Allí usted va a poder analizar el contenido constitucional y si le parece que no es correcto, no es adecuado, efectivamente, con el análisis, con los contenidos en sus manos, podrá vedarlo o no. ¿Ah? Podrá decir, no me gusta esta constitución, me quedo con la que tengo actualmente. Vamos a analizar algunos conceptos bastante relevantes para poder entenderlo. ¿Ya? Quizá esta parte es bastante aria, pero vamos a intentar hacerlo. ¿Qué es una constitución política? ¿Ah? Una constitución política puede tener diversas concepciones, tanto sociológicas, normativas, etc. ¿Ya? Desde un punto de vista más bien normativo, ¿ya? Y descriptivo, las constituciones son las normas de mayor rango o de mayor jerarquía, ¿ya? De superior jerarquía. Y además, ¿qué es lo que hace la Constitución? Configura la forma y la validez de la creación del derecho en una sociedad, ¿ya? O sea, es la norma de mayor jerarquía, pero además valida la creación del derecho. Y no solo eso, sino que ordena en un solo texto, además, la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Y además, otro dato importante, es que limita el poder político de un modo tal que garantice los derechos y libertades de las personas. ¿Ya? Aquí a este respecto es muy importante porque nuestra actual constitución es bastante buena en este sentido. Mira, se los pasó la micro. Es bastante buena en este sentido por la sencilla razón de que autolimita los poderes públicos. Y así el inciso segundo de el artículo quinto, inciso segundo de nuestra actual constitución, nos señala que la soberanía, es decir, el poder absoluto, tiene límites. Esos límites son los que establecen los derechos fundamentales que establece la constitución y además de aquellos que están regulados o consagrados, tipificados en los tratados internacionales que versen sobre materias de derechos humanos, los mismos que están ya en la Constitución. Dicha norma es relevante porque se incorporó el año 1989 en este traspaso de la dictadura cívico-militar al gobierno, o a esta transición democrática. Anterior a eso, ese inciso no existía. Es decir, no había límite al poder absoluto, total y político, ¿ya? Pero nuestra Constitución ya, realmente le dicen la Constitución de Guzmán, de Jaime Guzmán, etcétera, la Constitución de 1980, pero en rigor fue una comisión constituyente, ¿ya? Una comisión constituyente que nos llevó a nosotros a tener la Constitución del 80, pero Jaime Guzmán, en el año 1975, cuando estaba en todo este proceso de las juntas, dio una entrevista y la grafica de alguna manera bastante clara, el profesor Juan Luis Osa Santa Cruz en su texto Chile Constitucional y saca un extracto de esta declaración de Jaime Guzmán, y lo que hace Jaime Guzmán en esta declaración pública que hace en esta entrevista, señala que nadie que lea el texto constitucional, así comienza diciendo Jaime Guzmán, del año 1925, incluso también con las reformas expresas que se le han hecho hasta la fecha, y que lo confronte con la realidad política institucional imperante, puede adquirir un verdadero convencimiento de que aquella está vigente. Inmediatamente dice, esa norma constitucional no está vigente. Es más, dice, Guzmán señala en aquella oportunidad que está muerta la realidad práctica. Y lo que es más aún importante, está muerta en la mente del pueblo chileno. Es decir, la dictadura cívico-militar de aquel entonces lo que hace es arrogarse el poder constituyente originario. Es decir, vamos a sacar una constitución, no va a existir un precedente y lo vamos a hacer todo de nuevo. A eso se refiere con poder constituyente originario, y ese poder constituyente originario se lo atribuyó la Junta Militar de aquel entonces. Pero también existe, como yo ya se los adelanté, el poder constituyente derivado. ¿Y en qué consiste el poder constituyente derivado? Es cuando se reforma la constitución actualmente vigente, ¿ya? O se cambia por una nueva, y el poder constituyente se conoce como derivado.
Usualmente lo ejercen los representantes del pueblo y en el caso chileno, por supuesto, el poder constituyente derivado recae en los colegisladores. ¿Por qué razón? Vamos a ver también un ejemplo de tipo normativo, práctico. Esto es un ejemplo de poder constituyente derivado. Es decir, nuestra propia constitución nos dice cómo la vamos a cambiar. No va a venir una bomba y nos va a quitar una constitución y vamos a hacerla desde la nada, sino que nos dicta las reglas del juego. Y eso es respetar la constitución, decir que el capítulo 15 de la ley 21.200 nadie la va a respetar y no entender nada de tradición republicana de Chile. Entonces, la reforma al capítulo 15, que señala textualmente reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Todo el capítulo 15 es una manifestación del poder constituyente derivado. Es decir, los colegisladores nos dicen cómo hay que hacer una nueva Constitución. Y en el paneo general que nosotros vimos hace un momento atrás, están los tipos de procedimiento, cómo va a ser. Vale decir, va dejando, lo que hace la Constitución es autoprotegerse, ¿no? Y da las reglas del juego sobre las cuales este nuevo poder constituyente se va a erigir. Ups, me pasé. Bien. Y hay un concepto que es esencial. O sea, yo imagino que tienen ahí en su mente lo que les señalé de este artículo 5 de nuestra actual Constitución Política de la República, que señalaba que existían, ¿no es cierto?, derechos que eran esenciales. Y vamos a hablar de estos. Los derechos esenciales son derechos de las personas naturales, por el hecho de ser personas. Es más, la orientación de los derechos esenciales básicamente están fundados y fundamentados en la sola existencia del hombre por ser hombre. Y desde un punto de vista del derecho natural o un naturalista, evidentemente esta tiene su fundamentación en el hombre creado a imagen de Dios, ¿ya? Pero además de aquello, ¿no es cierto?, son derechos que le pertenecen a todas las personas por el hecho de ser natural y se erigen, se levantan, una especie de muro, ¿ya? Se levantan como un límite a la soberanía estatal, ¿ya? Se levantan como un límite a la soberanía estatal y que, por supuesto, están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha ratificado. ¿Por qué se levantan y se erigen? Para que no sean pisoteados, en este caso, todas las personas, sin distinción de raza, sexo o religión, sino todas las personas. Y por esa razón están reconocidos en la Constitución actual nuestra, artículo 19, y también están reconocidos en los tratados internacionales que versan sobre la misma materia, y en este caso sobre derechos humanos, ¿ya? Y nuestra propia Constitución actual, nos guste o no nos guste, los defiende, ¿ya? Nuestra propia Constitución actual. De esta manera, tenemos nosotros ya la especie de preámbulo. Luego de aquello vamos a hablar muy rápidamente, para que el tiempo no nos pille, acerca del contenido constitucional. El contenido es orgánico y a su vez es sustantivo. Desde el punto de vista orgánico, lo que tengo que señalar es que la propia Constitución tiene una jerarquía. Todas las constituciones tienen una jerarquía. Existe una supremacía constitucional. Y esto se resume muy rápidamente en esta pirámide. Está al inicio de la pirámide, de esta jerarquía, una pirámide que inventó un judío, para variar, Hans Kelsen, pero que vivió en Alemania. Hans Kelsen, este teórico del derecho, filósofo del derecho positivista acérrimo, de alguna manera trató de ejemplificar qué es lo que era esto. Y en la cúspide de todas las normas están las constituciones políticas de la República, y en el caso chileno, también los tratados internacionales de derechos humanos, que es la propia Constitución la que además dice que es así, no es un invento nuestro o mío. Después vienen leyes interpretativas de la Constitución y leyes orgánicas y de quórums calificados. Ahí recuerdan las leyes que yo les mencioné al inicio. Las leyes de quórum calificado, están estas leyes de 2/3 que lo que hacen es modificar aspectos fundamentales y esenciales de la Constitución. Las leyes orgánicas constitucionales que se requieren 4/7, como ocurrió en este caso con la ley ESI,
porque lo que hacía era modificar la ley orgánica constitucional respecto a la ley de educación. Entonces necesitaba quórum más alto y también las leyes interpretativas de la Constitución. Luego vienen las leyes ordinarias, que son las que conocemos todos nosotros, el Código Penal, el Código Civil, etcétera, etcétera, leyes de familia, que son leyes que de alguna forma no se necesitan quórum más altos, sino simplemente mayorías ordinarias, 50+1, como ocurrió, por ejemplo, o como se pretende, más bien dicho, como se pretende legislar respecto de este proyecto de ley que ya está en el Congreso, que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Lo que se pretende es cambiar el artículo 102 del Código Civil, y esa norma es una norma ordinaria, se necesita 50+1, y no más que eso, no hay mayores quórum al respecto. ¿Ya? Y también están los decretos y reglamentos, que lo que hacen es darle funcionalidad u operatividad a toda esta serie de normas que yo les acabo de señalar, y básicamente estas emanan de la potestad reglamentaria del presidente de la República, y lo que hacen, como yo les digo, es darle operatividad a las demás leyes. ¿Qué es lo relevante de esto? Que por ley de cascada, de chorreo, démosle el nombre que queramos, todas y cada una de las normas jurídicas que se dictan en el país deben sujetarse a la parte superior de la pirámide, es decir, a la Constitución Política de la República. Y por esa razón existen tribunales constitucionales, etcétera, etcétera. ¿Por qué es un poder creador? Porque crea, curiosamente, es un poder creador porque el poder constituyente que recala en la ciudadanía, porque nuestra misma Constitución así lo dice, que la soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Cómo se va a practicar esta? Pues bien, a través del plebiscito, elecciones periódicas y a través de las autoridades y órganos que la Constitución misma crea. ¿Quién creó todo eso en la Constitución del 80? La Comisión Constituyente. ¿Ya? Entonces, crea, ¿no es cierto?, nuestra Constitución, pero también delimita los poderes. ¿Ya? Delimita los poderes del Estado. Son estos poderes ya constituidos, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son los tres poderes del Estado y que vienen de la teoría política de John Locke en adelante, el liberalismo político inglés, también tomada por Montesquieu en El espíritu de las leyes, donde él ejemplifica o tipifica esta separación de poderes del Estado, es para delimitar los poderes del Estado. ¿Ah? Bueno, o sea, hay un poder enorme y gigante, pero lo tenemos que delimitar de alguna forma. Además, ¿qué hace? Le otorga existencia a la Constitución a una diversidad de órganos autónomos. Y dentro de estos órganos autónomos, nosotros nos encontramos con órganos que le dan operatividad al Estado propiamente tal, y también lo que hacen es regular, fiscalizar y en algunos aspectos sancionar. Solamente menciono algunos de los que están ahí en la gráfica, porque también están regulados en nuestra propia Constitución. Banco Central, que establece la política monetaria a nivel nacional y que es distinta a la política fiscal que pueda tomar el gobierno de turno. Por esa razón es esencial un Banco Central, bueno, en este caso el Ministerio Público, que se dedica a la persecución de los hechos delictuales. También la Contraloría General de la República, que vela y sanciona, regula todas las actuaciones de la administración pública, y en su caso el Tribunal Constitucional, que vela para que todas las leyes y todas las normas se adecúen a los principios rectores que establece en este caso la Constitución. O sea, además una Constitución de crear, o sea, además de ser una norma en el sentido formal de rango superior, además crea, y crea poderes del Estado. Y estos poderes, ¿no es cierto?, tienen la particularidad de que van a verse absolutamente limitados por los derechos esenciales que la Constitución regula. Entonces ahora volvemos y nos vamos a ir a la parte sustancial, que todas las constituciones tienen. Todas las constituciones regulan lo que son los derechos fundamentales. No hay constitución en el mundo, a lo menos en la forma, que no lo regule, que no lo señale. Pues bien, ¿qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales, para empezar, hay que señalar que son imperativos categóricos. ¿Qué es un imperativo categórico? Actualmente, y Roberto lo graficaba muy bien, en este mundo líquido existen lo que son los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos.
actualmente las sociedades modernas no llegan a un consenso en decir, nosotros tenemos un imperativo categórico, ético o moral al cual todos nos vamos a sujetar, nos guste o no nos guste. Eh, Porque básicamente lo que vamos haciendo, lo que vamos buscando, es la satisfacción personal de cada uno de los ciudadanos. Sin perjuicio de aquello, todos los estados modernos, democráticos, por supuesto, eh, han llegado todos a la conclusión de que existe un imperativo categórico, ¿ya? Y este imperativo categórico, el único que todos los estados reconocen, es el imperativo categórico respecto de los derechos fundamentales, ¿ya? Por esa razón, un imperativo categórico es algo que debe hacerse, o omitirse, o no hacerse, cualquiera sea la circunstancia, ¿ya? Del caso o cuáles fueren los propósitos de la gente para realizar o no una acción. Aquí no interesan los intereses personales para nada, ¿ya? De esta manera, se señala, ¿no es cierto?, por parte de las sociedades modernas, de que efectivamente los derechos humanos, como el derecho a la vida, los derechos fundamentales, la libertad, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la integridad física, a la integridad psíquica, son imperativos categóricos que recaen sobre todos los estados, sobre todos, ¿ya? No hay circunstancia o, por ejemplo, algún propósito que determine que estos se puedan violar. Lo que hacen este imperativo categórico es, de alguna manera, es decirnos que los derechos fundamentales, que son el conjunto de facultades, las instituciones que concretan las exigencias de la libertad, la igualdad, la seguridad humana, en cuanto a expresión de la dignidad de los seres humanos en un contexto histórico determinado, los que deben ser asegurados, promovidos, además garantizados por todos los ordenamientos jurídicos, ya sea a nivel nacional, supranacional o internacional, formando literalmente un verdadero subsistema. Humberto Nogueira Alcalá, que es un destacado constitucionalista chileno, ¿ya? Eh, señala esta cuestión, pero no solo eso, sino que tienen la característica de ser estos imperativos categóricos, ¿no es cierto?, absolutamente absolutos. John Rawls es bueno, está fallecido, un filósofo del derecho, o más que del derecho propiamente tal, estadounidense, y tiene la gran particularidad de que, curiosamente, en su texto, ¿no es cierto?, en su texto La teoría de la justicia, lo que hace Rawls es, de alguna manera, desde el punto de vista normativo, bueno, Rawls era protestante también, eh, identificar que este excesivo capitalismo lo que había llevado, ¿no es cierto?, era a una desgracia bastante grande. Y lo que hace Rawls en el texto Teoría de la Justicia también, de alguna manera, comulga con estas ideas. Él fue profesor emérito de Harvard, eh, John Rawls, y señala que los derechos, en este caso los derechos humanos, eh, son absolutos. Que sean absolutos significa que no son susceptibles, no se regatean, o no se pueden poner en una balanza para ver cuál es más importante o cuál no. Bueno, tesis que después es abordada por otros filósofos del derecho alemanes, sobre todo Jürgen Habermas o Robert Alexy. Y lo que hacen es, dice Rawls, que cuando hay conflicto de derechos humanos o de derechos fundamentales, lo que hace es desplazar, ¿no es cierto?, cualquier consideración que no sea de derecho. Nosotros no podemos obviar, no, esta cuestión no se puede dejar fuera los derechos fundamentales de una constitución. Si no, no sería constitución. Así de sencillo. No hay forma, no hay otra forma. Y en este mismo sentido, Francisco Tomás y Valiente, un apellido que tiene bastante valiente, Francisco Tomás y Valiente, que es un jurista, reconocido jurista español, eh, también, también recala en estas mismas conclusiones, desde el punto de vista jurídico ahora, no desde el punto de vista solamente filosófico, sino que señala Valiente que una constitución democrática de nuestro tiempo es absolutamente inconcebible sin que contenga una amplia relación de derechos, no solo, no solo derechos declarados, sino también derechos protegidos. ¿Ya? Así,
hablar de constitución, dice Valiente, y derechos fundamentales es una cuestión que es indisoluble, es indisociable. No pueden existir los unos o no puede existir una constitución si no regula, si no protege y si no, además, eh, declara y publica esta cuestión que es neutral y esencial en las constituciones de todo el mundo. Es por esa razón que los derechos fundamentales lo que hacen, en este caso son derechos humanos positivizados, que están escritos en una carta constitucional, lo que hacen es que ordenan el Estado. Y recuerden ustedes lo que señalamos hace un momento atrás, lo que hace es hacer los contrapesos necesarios respecto Al cabo que ya me estoy durmiendo. del poder político. Voy a sentar acá porque me estoy durmiendo. Ahí, esperemos que despierte entonces, ¿ya? Por medio de aquella, en este caso, por medio de esta unión absolutamente indisoluble, los derechos que son naturales o derechos humanos pasan a una categoría absolutamente jurídica, ¿ya? Y, por así decirlo, los derechos fundamentales son normas. Los valores tienen carácter normativo y son concreciones absolutamente efectivas de los estados. Por esa razón, nosotros no podríamos hablar eventualmente en esta nueva constitución que estuvieran fuera los derechos fundamentales. El año pasado circulaba por las redes este apartado que está acá. Yo imagino que ustedes lo vieron porque se masificó en folleto hasta en la calle. Y la verdad, con todo lo que hemos hablado, nosotros acá dice que en una nueva constitución, ¿por qué nuestra nueva constitución es cercana a nuestros principios bíblicos? Porque respeta los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Y eventualmente, a contrario sensu, si hablamos hace de unas reglas de interpretación, a contrario sensu, una nueva no lo respetaría, pues bien, esto formó parte, ¿no es cierto?, de una campaña bastante desinformada, como muy bien lo señaló Roberto al inicio, fue una infoxicación, ¿ah? La información que estaba bastante sucia, por la sencilla razón de que todo esto que está acá, eventualmente está en una constitución, porque si no, no existe constitución. Entonces eso es, usted no lo diga. Ahí pasamos nosotros del contenido constitucional, ¿no es cierto?, a la parte orgánica y la parte sustancial, es decir, el reconocimiento de los derechos fundamentales. Luego de aquello volvemos y nos vamos nosotros, ¿dónde? ¿Cuál es la ruta que podemos tener nosotros como iglesia? Y para aquello voy a tratar de expresarlo muy rápidamente desde el pasado, presente y futuro que ha tenido la cristiandad, el protestantismo en nuestro país. ¿Ya? Respecto del pasado, o del pasado cívico-eclesial, hay un texto muy bueno, debo reconocer que es un texto muy bueno, yo lo había visto, pero no lo había leído, que se llama Historia del Pueblo de Dios en Chile, lo escribe Maximiliano Salinas. Un pastor amigo, Pastor Boris, de la ciudad de Copiapó, me compartió un extracto del libro hace cerca de un mes atrás y decía que era solo un capítulo y como busquilla empecé, simplemente lo googleé y la primera opción que me daba era el Museo de la Memoria de Chile. Y curiosamente estamos en la memoria de Chile, porque el texto está íntegramente ahí en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y es un texto maravilloso. Y en este texto hay un cuadro que resume las teologías políticas que hubo en Chile entre 1810 y 1825. Y las teologías políticas que hubieron en ese entonces, la verdad, si usted encuentra algún parecido con la realidad, es solamente mera coincidencia. La teología monarquista, que era defensora del imperio español, y a su vez nació una teología que era de carácter revolucionaria, que era contraria al imperio español. ¿Dónde se basaba la teología monarquista? Pues bien, también todos tenían fundamento bíblico, el pecado, ¿no es cierto?, como desobediencia, entonces no había que desobedecer al rey. Es más, inclusive los clérigos de aquel entonces, cuando Chile comenzó su proceso independentista, lo que hizo fue decir que todas las personas que firmaran esta revolución o este cambio social, cita, en este caso Maximiliano, que lo que señala que una porción, ¿no es cierto?, dice de estos eclesiásticos, señalaban expresamente que quienes firmaban las actas constitucionales para dejar
el imperio monárquico literalmente eran una expresión diabólica de la fe. ¿Qué decían los revolucionarios de ese tiempo? No, que el pecado estaba como opresión y también tomaban ahí su fundamento bíblico. Además de aquello, decía la teología monarquista que no existía antagonismo entre Cristo y el poder político, ¿ya? Ahí estaba la interpretación sobre Dios y el César, y había un rechazo explícito de Cristo al ejercicio del poder político, y también ahí también todos tenían sustento bíblico y teológico. Juan 6, ¿no es cierto? Juan 6, sobre todo ahí en el milagro de la conversión o la alimentación a los 5.000, donde intentan hacer rey a Jesús. Además, aquello, había una férrea defensa teológica de la monarquía, ¿no es cierto?, con la imagen de Cristo Rey. Y había un rechazo teológico de la institución monárquica, según la tradición profética del Antiguo Testamento. También decían, no, aquí lo vamos a rechazar la monarquía por esta razón. Y los cristianos no deben resistir el poder político injusto, ¿ya? Y lo que decía la teología revolucionaria de aquel tiempo contra el imperio español era que los cristianos deben denunciar al poder político injusto. ¿Ah? Uno dice, no lo resista, déjese llevar por él, y los otros decían, los revolucionarios de aquel entonces, revolucionarios, de liberarse de la monarquía española, de denunciar el poder político injusto. En ese orden, en ese pasado cívico eclesial, Chile vivió un periodo conservador, absolutamente conservador, que va a depender del historicista de turno, lo que se exija, pero hubo una lucha acérrima en la política constitucional, sobre todo en la política constitucional. Por eso tomo este apartado, porque tenía que ver con la política constitucional que tuvo la Iglesia protestante en aquel entonces, ¿ya? Lo que se intentaba hacer era tener libertad de culto, libertad de credo, y además un Estado laico, ¿ya? Tener un Estado laico, porque la Constitución del 1833 decía en su artículo 5 que la religión del Estado era la católica apostólica romana, y lo que hicieron los protestantes, curiosamente, intentaron laicizar el Estado, es decir, no querían un Estado confesional, sino un Estado absolutamente laico, y trabajaron incansablemente para poder lograr y llegar a aquella cuestión, y de esta forma impidieron absolutamente que se siguiera segregando a la sociedad chilena. Así que bajo el gobierno de Domingo Santa María se dictan las primeras leyes laicas en la década del 70, pero del siglo XIX. ¿Quiénes fueron los promotores de esto? Curiosamente fueron los protestantes. Y no solo eso, los protestantes juntamente en ese entonces además se unieron, pareciera ser que esto es bastante raro decirlo, pero el profesor Maximiliano Salinas toma datos bastante fidedignos y señala que en ese entonces los protestantes se unieron inclusive a los masones y a los radicales para poder llevar adelante estas reformas que el Estado, o que ellos proponían, estas reformas constitucionales que el Estado debía tener. De esa manera, el protestantismo de las primeras décadas de la independencia fue fundamental, absolutamente fundamental, para que el Estado se laicizara. El presente, ¿qué nos dice a nosotros el presente? El presente cívico que tenemos hoy día, teníamos básicamente esta polarización que muy bien se graficó en un momento atrás, evangélicos por el apruebo, evangélicos por el rechazo, y la verdad es que los números fueron bastante decidores en nuestro presente. Pareciera ser que se transformó en una guerra de blancos y negros, de colores polarizados, sectorizados, pero en rigor, desde un punto de vista político, constitucional, lo único que hizo fue dividir, separar, y en realidad no llevó a buen puerto como presente eclesial constitucional. Pareciera que las opciones políticas en ese momento constitucional son bastante similares a las que vivimos nosotros en el pasado, ¿ya? Grupos bien polarizados, abanderados corporativamente, defendiendo una u otra opción de carácter político. ¿Cuál es nuestro presente? Este es nuestro presente. Hay un texto maravilloso de una cientista política muy conocida en Chile, de la profesora Fediakova. Este texto reúne una serie de artículos que ella había escrito previamente, pero hay un texto que se llama Evangélicos, Política y Sociedad, dejando atrás el refugio de las masas, ¿ya? Editado por la USACH. Y señala
ella, en base al levantamiento de datos, son, eso sí, del año 2015, no tengo a la vista, no tuve a la vista hasta el día de hoy datos tan duros como los que ella toma o recoge. Y señala que los evangélicos más jóvenes, con mayor nivel educacional, son las conclusiones en base a los datos duros que toma Evgenia Fedekova, demuestran que el interés más alto por participar en alguna actividad política tienen los jóvenes. Conversar sobre política, seguir las noticias políticas, por la prensa escrita o inclusive por la televisión. Al mismo tiempo, en cuanto a la actividad política, aquí hay un factor bastante relevante, que el factor educación es mucho más influyente que los factores de religión o de edad. Entonces, ese es nuestro presente. Y es por esa razón que a veces veíamos, yo cuando tuve la oportunidad de participar en una charla que se hizo acá en Calama, con los jóvenes del distrito, y pareciera ser que cuando estalló el tema del estallido social, cerca de noviembre, no recuerdo de la fecha, pero posterior a toda la destrucción y todo lo que vimos nosotros, no solo destrucción, sino estas marchas masivas que habían, en esta charla que tuve, esa conversación, más que todo, evidentemente habían dos grupos etarios bastante diferenciados. Los más adultos, que pareciera ser que estaban más arraigados a nuestra tradición, y los más jóvenes parece que se alejaban un poco, y allí estos datos bastante previsores ya nos estaban dando alarmas y alertas de lo que podía ocurrir. Pareciera ser que no le tomamos mucha atención, al menos yo, al respecto. Y también, esto es nuestro presente, ¿no es cierto? Las encuestas del plebiscito señalan en Chile donde fue los lugares donde ganó, podríamos decir, el apruebo, el rechazo a la redacción de la nueva Constitución, y estos datos están siendo procesados y siguen siendo estudiados porque es un fenómeno bastante importante, bastante relevante. ¿Por qué razón? Porque estas tres comunas donde ganó el rechazo son las comunas que tienen el mayor ingreso per cápita del país, a nivel educativo también de la región. Allí ganó ya mayoritariamente el rechazo. En cambio, las comunas más vulnerables fue donde ganó la opción apruebo, y dentro de esas comunas más vulnerables donde había más expresiones de comunidades de fe, como comunas, por ejemplo, como La Pintana, o en comunas como Puente Alto, en comunas como Conchalí, estábamos hablando acá de la región metropolitana, y así ocurrió, por ejemplo, en la segunda región, donde yo estoy, la región de Antofagasta, fue abrumador, fue la máxima. Entiendo que quedó en el segundo lugar de las máximas porcentuales la opción de aprobar una nueva constitución. Entonces, eso también a nosotros nos da luces de cuál es nuestro presente. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro respecto de esto? ¿Para dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos? Quisiera de alguna forma plantear, estas son sugerencias, pueden tomarlas o no, o recogerlas. Este futuro tiene bastantes certezas, ¿ya? Como las que ya señalamos respecto del poder constituyente derivado. Nuestra mayor aliado en este momento es nuestra actual Constitución. Nosotros la estamos mirando en menos, a veces me da la impresión, ¿eh? Puede ser una cuestión bastante personal. Nuestra mayor aliada es esta Constitución para este cambio o este futuro cívico que nosotros vamos a desarrollar. ¿Por qué razón? Porque nuestra Constitución, dentro de los límites que establece, recuerde, poder constituyente derivado, no se puede hacer lo que se quiera, sino lo que la misma Constitución deriva para hacer. Señala ciertos límites. Chile no puede ser una monarquía, Chile no puede ser una dictadura porque sigue siendo un Estado democrático. Chile tiene que respetar las sentencias judiciales que se encuentren firmes y ejecutoriadas, por supuesto, y además tiene que tener un apego irrestricto a los tratados internacionales que hablan o versan sobre derechos humanos. Y por esa razón, esa es una prenda de garantía que nosotros tenemos. Los derechos fundamentales, este imperativo categórico que lo recogen todas las sociedades, todas, ¿ya? Es la prenda de garantía en una nueva y eventual Constitución. Estos deben ser descritos, deben ser reconocidos, deben ser además protegidos. ¿Ah? Y dentro del mundo o del futuro cívico eclesial, conviene que los cristianos participen activamente como convencionales constituyentes evangélicos. Respecto del orgánico, aún no me puedo pronunciar porque en el Congreso está todavía entrabado siquiera los escaños reservados para pueblo originario. Aún no tenemos un cambio significativo respecto de los independientes que puedan ir, así que todavía ahí está en signos de interrogación
¿Qué va a hacer este Congreso? Imagínense, no se pudieron poner de acuerdo en 3/5 sobre ese tema en particular. Es por esa razón que el quórum reforzado de 2/3 es tan relevante. Aquí quisiera, por eso digo, una opción muy personal, hay un texto muy bueno, que se llama Poder del Evangelio y Poder Político, ¿ya? De José Miguel Bonino. ¿Por qué cito a José Miguel Bonino? Porque él fue comisionado de la convención de la redacción de la Constitución Argentina en el año 94. Debido al alto grado académico, ya no fue a votación popular, fue convocado como experto, un protestante, un teólogo protestante, para poder participar de la redacción de la Constitución Argentina. Y eso creo que es un honor que ojalá nosotros tuviésemos en este tiempo, que convoquen a alguno de los nuestros, cualquiera sea la denominación, para estar presente allí como experto. Entonces, Miguel Bonino en este texto señala 3 cosas muy importantes. Dice que hay ciertas tentaciones en la política. Y la primera es utilizar el poder político para el servicio de la Iglesia. ¿Y por qué son tentaciones? Nosotros sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió en nuestro tiempo, como lo señalé en el año 1833 con la denominada constitución confesional que teníamos. A la final el poder político sirvió como escudo, como defensa y como ataque de la Iglesia Católica Romana de aquel entonces, ¿ya? Lo que tenemos que tener claro es que si los evangélicos vamos a participar en política, señala Míguez, debe ser para bien del pueblo o de la sociedad en su conjunto, de nuestros países, no para obtener beneficios o privilegios o facilidades especiales para las iglesias, ¿ya? Entonces, esa es una tentación, utilizar el poder político al servicio de la iglesia. La segunda tentación es creer que por el hecho de ser cristianos es absolutamente incorruptible. Bueno, eso también no es así. ¿Por qué razón? Porque todos vamos en camino a la perfección. Todos somos pecadores, estamos en camino a una plena santificación. Y en ese camino somos constantemente ayudados por el Espíritu Santo para poder hacerlo. Entonces, descansar en el hecho de que tenemos un candidato cristiano es sinónimo de incorruptibilidad. No, eso también es una tentación en concepto de Miguel Bonino. Y lo último, que también tiene mucho que ver con lo que algunas preguntas que le hicieron a Roberto al final, es que no es suficiente con ser éticamente probo, es decir, no soy incorruptible, sino además tengo que ser profesionalmente adecuado. ¿Ah? Eso sí que también es absolutamente necesario. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no basta con ser honestos o bien intencionados para poder ser buenos cristianos en la vida política. Porque un parlamentario o un convencional constituyente va a tener que participar de acuerdo a la sesión que pueda estar en partidas de educación, en partidas de cómo se va a estructurar el Estado, cómo vamos a formar los poderes constituidos. Por lo tanto, no basta con ser absolutamente probo, sino además tenemos que ser profesionalmente adecuados y allí probablemente, como algunos lo iban comentando en el chat, al cierre de la conferencia que nos dio Roberto, tenemos un déficit. Ya tenemos un déficit en eso, pero estamos acá para poder, de alguna manera, ir saneando estas cuestiones. Yo le puse acá un excursus, si es que me alcanzaba el tiempo, yo creo que sí. El excursus es que respecto de la libertad de conciencia y de religión, a nosotros hemos se dialogó mucho, este fue una especie de bandera que nos polarizó mucho en el debate o en el diálogo constitucional, es que se podía ver mermada nuestros derechos de poder con libertad expresar nuestra religión que nosotros tenemos. Pues bien, eso, como ya lo señalamos adelante, esto es parte de los imperativos categóricos, ¿ya? Una de las principales características de los derechos humanos, es que no son regresivos. Vale decir que una vez que estos están reconocidos, no se pueden desconocer, ¿ya? No se pueden desconocer. Nosotros tenemos, es parte de la cultura de nuestra sociedad esta cuestión y por lo tanto no se puede desconocer. Ya Chile los ha reconocido, no podemos retroceder en esto. No podemos retroceder por la sencilla razón de que el mismo artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo recalca de una manera muy, muy, muy objetiva y muy clara.
¿Y por qué razón? Porque señala la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho de la libertad de religión, de profesar cualquier credo, es uno de los cimientos de la sociedad democrática. La libertad religiosa, dice la Corte, es sin duda la piedra de toque o la piedra angular, la piedra fundamental que contribuye a la conservación de la paz y la estabilidad, aún en medio de diversas dinámicas que pueden ser bastante desestabilizadoras o problemáticas en las transformaciones sociales. Es por esa razón de que en una nueva constitución no podría estar este derecho fuera, así como otros más, solamente esto es una vía ejemplar, ¿ya? Y si eventualmente quedara fuera, hay mecanismos para poder hacer exigir al Estado chileno de que este derecho debe ser regularmente reconocido. Pues bien, espero haber sido bastante claro al respecto. Gracias, Gracias. gracias por el tiempo. Sí, sí. De hecho, clarísimo y bueno, hay cosas que vamos a repasar, quizás que están ahí como inquietudes en el aire. Vamos a utilizar algunos enunciados probablemente mediáticos en relación a esto. Por ejemplo, el obispo Héctor Cancino hace un alcance con respecto al tema de la hoja en blanco. Nos quedó bastante claro que es ya por la ley 19.200, ¿cierto? Es un poco probable, ¿cierto?, de que esto pudiera comenzar así, ya que Chile tiene que respetar tratados internacionales, no puede cambiar régimen democrático y tiene que someterse a las sentencias ya ejecutoriadas. En la práctica, Héctor, ¿hay alguna posibilidad de realmente hacer efectiva esta famosa hoja en blanco? En la práctica uno nunca tiene que, en esto no voy a tener un imperativo categórico. En la práctica, prácticamente no. Y hay un texto muy bueno que se lo señalé a ustedes, se lo cité hace un momento, que es el texto de Chile Constitucional, y donde el profesor Juan Osa, que es un investigador del CEP, ¿ya? Y también de la Universidad de Oxford, lo que hace es señalar que desde los proyectos constitucionales del año 1810, de las primeras actas y los primeros papelitos que se fueron firmando, porque en rigor, constitución propiamente tal, podríamos hablar de 1828, Chile ha mantenido una tradición desde aquella época hasta el día de hoy. Es decir, aunque las constituciones han nacido de golpes de Estado, como la de 1925, golpes de Estado como la de 1980, Chile ha mantenido una tradición republicana. Y, por ejemplo, hay muchos artículos de nuestra Constitución que son artículos tomados de los anteproyectos constitucionales de 1812. De 1812. Es decir, es lo que hoy en día los constitucionalistas dicen, tanto de derecha, de izquierda, porque algo que no debemos perder nunca de vista es que las constituciones son políticas, no son cristianas, no son evangélicas o no son católicas en su ideario. Y dentro de esta cuestión política, entonces, en esta tradición política, eso es lo que tenemos que tener presente, mirar la tradición política chilena, se han mantenido estructuras, se han mantenido instituciones que han permeado a pesar de la guerra civil, a pesar de la sedición que existió antes de 1833, del golpe de Estado de 1925 y del golpe de Estado de 1973, sin necesidad de que existiera poder constituyente derivado que nos dijera cómo vamos a hacer una constitución, a pesar y todo, a ser originario, se respetaron las instituciones republicanas y democráticas de Chile. ¿Cuál es la prenda de garantía? Y esto es un tema técnico meramente, es que como esta solución, lo peor que nos podría haber pasado después del 18 de octubre es que hubiera existido un levantamiento militar. Eso hubiera sido el extremo del extremo. Y ahí hubiera habido poder constituyente originario. Hubieran hecho lo que quisieron. Pero por esa razón, el mismo Ackerman, como lo señalé hace un momento atrás, señala expresamente que hay que saber leer los momentos constitucionales. Y estos tienen por objetivo darle salidas pacíficas a conflictos severos. Entonces nuestra propia constitución nos dijo, ¿sabes qué? Así se va a hacer una nueva constitución. Y cuando uno lee la ley 21.200, efectivamente te da el paso a paso de todo lo que tienes que hacer
cuáles son las restricciones, cuáles son las limitaciones que tiene. Inclusive los procedimientos de reclamación, hasta eso está regulado. Si no me gusta, si alguien se salta el protocolo, el garante es la Corte Suprema. Yo me salto el protocolo, a pesar de que todavía ni siquiera redacto, pero ya la Constitución se autoprotege. ¿Por qué razón? Porque como lo vimos en una pirámide más atrás, la Constitución tiene una supremacía, y no solo eso, sino que se autotutela, se autogobierna. Y en este caso, como es poder constituyente, esa es la gran diferencia. Como es poder constituyente derivado, nos dice cuáles son las reglas del juego. Y por supuesto, Chile no va a poder desconocer nunca los tratados internacionales de cualquier tipo. Imagínense que firmamos tratados de límites con Perú y decimos, no, ahora Chile va a llegar a Lima. No tiene sentido, no podríamos. Sería una constitución, como señala Karl Lowenstein, que es el padre del constitucionalismo actual, un alemán, sería una constitución meramente semántica, si dice eso. Como por ejemplo la constitución de Bolivia señala que Bolivia tiene acceso soberano al mar, pero sabemos que en los hechos no es así. ¿Se fija? Entonces sería simplemente una redacción bastante semántica, pero en los hechos o en la práctica no sería, no es plausible. No es plausible de ninguna forma, ¿ya? Héctor, con respecto a esta distinción entre la práctica y la semántica, probablemente vamos a volver al final, pero quería hacerte una pregunta que la saca nuestro obispo Miguel Sobarzo, con respecto a los 2/3. Evidentemente tú ya planteaste que los 2/3 son una garantía, una gran garantía en términos, ¿cierto?, de proteger la mayor representatividad posible dentro de las decisiones que se generan en la elaboración de la Constitución. Recientemente, ¿cierto? Camila Vallejos presenta un proyecto, ¿cierto?, para poder cambiar los 2/3. ¿Qué factibilidad hay en la práctica de que eso se pueda hacer? O sea, dada, ¿cierto?, la misma tradición republicana que tú acabas de mencionar, ¿es posible, factible, dado que inicialmente generó harto escozor en todos los sectores políticos? Sí, gracias por la pregunta. Ese fue un tema que nos levantó mucha agua, mucho polvo. Es más, cuando leí la noticia, uno, bueno, se guarda sus apreciaciones personales respecto del hecho en sí, pero fue tan flagrante la falta que se quería cometer contra la Constitución, que eso imagino que después leyeron las noticias que siguieron a los días después. Los mismos que habían firmado ese proyecto sacaron la firma. Es decir, no lo vamos a patrocinar, porque todo el grupo político, todos reaccionaron desde recuerden, constituciones políticas, necesariamente tenemos que hablar de facciones políticas. Desde la derecha, el centro y parte de la centroizquierda dijeron, no, aquí hay un acuerdo. Y en derecho hay un refrán que nos enseñan en primer año que se llama pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Entonces lo pactado fueron 2/3 y por esa razón, cuando les recordaron a los legisladores un principio del derecho de primer año, retiraron las firmas y quedaron solamente las firmas en el proyecto de ley. Probablemente va a estar ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero desde el Partido Socialista hacia toda la otra ala, recorra toda la vía completa, retiraron las firmas. Por la sencilla razón dijeron, no, si en realidad esto lo único que está haciendo es causar división y no es lo pactado. Y se bajó. Y quien está al mando, ¿no es cierto?, de la Comisión de Constitución, que lo hemos conocido mucho ahora por el tema de los famosos retiros del 10%, el demócrata cristiano Walker, dijo inmediatamente, o sea, esto, ni que sueñen, no lo van a poner nunca dentro en tabla. Y máximo, esta es una infidencia entre profesores de Derecho Constitucional, inclusive decían, la idea es que, ¿saben qué sería bueno que lo pusieran en tabla? Y se discutiera. Y cuando empezaba a leer estos foros decía, ¿pero por qué razón? Para que la política en pleno lo rechace inmediatamente y sea una señal potente política de que los acuerdos y la soberanía nacional se respetan. Entonces, inclusive algunos decían, sí, acéptenlo, cosa que en la comisión se rechace y cuando haya sala se vuelva a rechazar. ¿Se fija? Entonces, en la práctica es bastante imposible. Es prácticamente imposible. Genial. Héctor, mira, pasando al tema de los derechos fundamentales, que yo creo que aquí hay tres cuestiones del ámbito llamado por ahí desde el ámbito de libertad de culto, ¿cierto? Y también del tema valórico. ¿Qué riesgo real se corre con un cambio constitucional
para pasar a llevar, por ejemplo, derechos fundamentales como la libertad de conciencia, en la que se ampara, ¿cierto?, nuestra ley de culto, y derechos como la vida, ¿cierto?, con respecto al tema de legislaciones pro aborto y matrimonio igualitario, que son probablemente los tres temas que más preocupa a un sector en especial de la Iglesia. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso de cara a esta nueva Constitución? Ya. Bueno, primero, respecto del derecho a la vida y del matrimonio, ¿no es cierto? Eso fue lo que me señalaste, pastor, eso fueron. Y además, la libertad de conciencia, ¿sí? Exacto, sí. En el fondo, Ya, ley de culto, ley de aborto y ley de matrimonio igualitario. ya, gracias, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Vamos con el primero, con la ley, con el derecho a la vida. Nuestra Constitución actualmente señala en el 19.1 y en una sola línea, en un párrafo, dice expresamente, la Constitución asegura a todas las personas y dice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Eso dice, textual. Inciso segundo, parte segunda de la misma Constitución dice, la ley, aquí cambia la nomenclatura, la ley protegerá la vida del que está por nacer. Y por esa razón la Constitución genera marcos macro. Y la protección de la vida del que está por nacer, la Constitución se la entregó al Código Sanitario y se la entregó al Código Penal. ¿Ya? Y el Código Sanitario y el Código Penal son leyes ordinarias. Si ustedes recuerdan esa pirámide que vimos hace un momento atrás, y que para su aprobación, derogación, cambio, necesita simplemente mayorías circunstanciales, 50+1, y no quórums elevados. Entonces, cuando nuestra Constitución, yo siempre digo aquí, este fue un hierro gigante de la Comisión Ortúzar o de Guzmán y de compañía y de todos los que redactaron, porque entregaron a materia de ley la vida del que está por nacer. Y al entregársela a materia de ley, nosotros hoy en día en Chile tenemos ley de aborto, bajo ciertas causales específicas. Es decir, nuestra Constitución, lo dice el mismo Tribunal Constitucional, en los considerandos respectivos, no recuerdo si es el 33 o el 34, donde ya desarrolla, en el fondo, cuando se discutió la ley de aborto, señaló, sí, si nuestra Constitución protege la vida, por eso no vamos a andar matando gente en las calles, ¿ya? Pero entregó a materia de ley la discusión de la vida del que está por nacer. Y por lo tanto, este proyecto dice, no es inconstitucional, porque la ley es quien protege la vida del que está por nacer, y no la Constitución, de la vida del que está por nacer. Y por esa razón se modificó el Código Sanitario, en los artículos 116, el Código Penal, en el 350 y siguiente, respecto de las sanciones punitivas por cometer aborto. Y por esa razón, yo creo que hay un hierro, bueno, gigantesco de nuestra Constitución, que lo estamos tratando de defender de alguna manera, pero no lo podemos defender. Es más, si nuestra Constitución actual hubiera replicado, por ejemplo, el derecho a la vida que se establece en el Pacto Internacional de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, allí hay una descripción súper amplia. Es más, lo dice, el Pacto de Derechos Humanos dice, la vida se va a defender, ojalá, no lo dice expresamente, desde la concepción. Desde la concepción. ¿Nuestra Constitución dice eso? No lo dice. No lo dice. Absolutamente no lo dice. Entonces, como no lo dice, entregó esa cuestión a materia de ley y hoy día tenemos ley de aborto. Y probablemente en unos años más, con esta misma Constitución, saquémonos que hubiéramos tenido una nueva, hubiéramos tenido que estar igual que en Argentina, peleando para que el aborto no sea libre. Porque nuestra Constitución actual lo permite. Lo permite. O sea, no lo restringe. ¿Ah? Y van a haber siempre ciertas reglas bastante técnicas de decir, no, después de las 4 semanas ya hay vida o tiene cerebro, y etcétera, y van a empezar esas discusiones. Pero en rigor no es eso. Y lo que ocurrió, esto es para entender un poquitito de cómo funciona los derechos fundamentales hoy en día. Evidentemente, cuando hay colisión de derechos, uno dice, bueno, ¿cuál derecho prima? Esa fue la discusión de fondo. Nosotros, como cristianos, a veces llevamos la discusión por el otro camino, por un camino más religioso, pero la discusión era jurídica, netamente jurídica. Y en esa discusión, cuando se sentaron ahí en el Tribunal Constitucional, tuve la oportunidad en esos años, en 2014, de escuchar los alegatos. Cuando se sentaron los constitucionalistas de uno y otro lado, algunos decían no. Y me recuerdo mucho del alegato del profesor Atria, porque Atria llevó la discusión
al campo de los derechos fundamentales y tomó, por supuesto, la filosofía alemana de aquel entonces, existente en este entonces. Dice que los derechos fundamentales son principios y son mandatos de optimización. Es decir, que cuando los dos chocan, vamos a tener que elegir por alguno. Tengo el derecho a la vida y tengo el derecho a la libertad en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tengo esos dos derechos en colisión. ¿Cuál prima? Hay una serie de normas que a nosotros nos va a decir cuál va a primar sobre uno en el caso en particular. Y Chile decidió en ese entonces que bajo 3 causales, inviabilidad fetal, la causal de violación y también riesgo de vida de la madre, va a primar el derecho a la libertad de las mujeres por sobre el derecho a la vida del que está por nacer. Y hizo esta especie de peso, de contrapeso. Pero solo en esas 3 causales. Si salimos de esas 3 causales, el derecho a la vida está por sobre, nuevamente. Tenemos ahí respecto a eso. Respecto al matrimonio, nuestra Constitución tampoco defiende el matrimonio, porque también es muy laxa, es muy tenue. Dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y eso es todo. No hay más definición de familia ni de matrimonio en la Constitución. Y es más, la misma Constitución política, perdón, el Pacto de San José, Costa Rica, nos sirve hasta de guía interpretativa. Porque cuando define a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, se pone a desarrollar la familia desde el punto de vista del matrimonio de un hombre y de una mujer. Pero nuestra Constitución no hace eso. Entonces, como no lo hace, nuevamente lo entrega a rango de ley. El rango de ley, ley ordinaria, 50+1, Código Civil en particular. Y lo único que se está legislando ahora es cambiar del artículo 102 que dice el matrimonio es un contrato solemne en virtud del cual un hombre y una mujer, dice. Ahora no, que diga simplemente en virtud del cual las personas se unan actual e indisolublemente para toda la vida. Y eso es muy fácil de cambiar, el 50+1. Y no se ha hecho porque quien tiene las velocidades legislativas es el presidente de la República. Si él dice este proyecto se discute con suma urgencia, el Congreso lo hace. Entonces, también todo es un juego, nuevamente, un juego político. Nuestra Constitución no lo asegura. No lo asegura. Eso es una cuestión, es un hecho objetivo. Y respecto a la libertad de culto, es muy significativo el mensaje de la ley de culto. Tuve la oportunidad de leerlo por una charla anterior, e inclusive habían pastores de la Iglesia de Dios que participaron del debate constitucional, ¿ya? Del debate de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Derechos Humanos en el Congreso, pastores de la Iglesia de Dios que están ahí en las actas, en la historia de la ley, respecto de la ley de culto. ¿Y saben lo que dice la ley de culto? En su mensaje dice, no nos interesa ni la filosofía, no nos interesa ni la teología, ni los teólogos, no nos interesan tampoco las posturas sociales. Dice, la libertad de profesar un credo va más allá de los teólogos, va más allá de los filósofos, va más allá de los sociólogos. Es decir, es un derecho inherente a la persona humana. Y por esa razón que evidentemente no puede estar fuera. No puede, ¿te fijas o no? Porque cuando lo reconoció nuestra ley de culto, dijo, esto no es porque inicialmente se iba a llamar, esta propuesta nace de la Iglesia Evangélica, pero después agrupa a todos los credos. Es decir, si a ti te dicen que no puedes profesar tu fe, no podría hacerlo ni los católicos, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los bahá'í, porque los bahá'í participaron igual de la discusión de la ley de culto, ninguno. No se podría profesar ningún credo. Es decir, es un derecho muy transversal y que en algunos casos, algunos constitucionalistas también dicen, oye, si hasta los que le hacen culto a Satanás saldrían a protestar, porque no podrían tener libertad de profesar su fe. Entonces, es muy transversal. Así que también eso, evidentemente. ¿Qué ocurre? Puede ser que lo limiten, sí, como Chile ya firmó la convención el Pacto de San José de Costa Rica, recurrimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el camino que hay y hay que exigirlo. Y es como lo hacen inclusive los jueces cuando sienten vulnerados sus derechos. Ok, gracias Héctor, muy claro todo. Yo quiero agradecer a todos los pastores que están acá, porque se han mantenido en conexión durante todo este tiempo, y eso significa que están muy interesados en el tema. Y por amor a ellos quiero dejar, hay 2 temas en todas las preguntas, porque hicieron muchas preguntas en el chat que vienen, vamos a dejar uno para el final, pero otro que es bien importante, tú lo señalaste de manera muy clara en una de tus láminas, pero sería bueno que en 30 segundos pudiéramos hacer una pequeña aclaración con respecto a cuál sería entonces nuestra actitud frente al proceso constituyente y frente a la posibilidad de tener candidatos constituyentes evangélicos o buscar quienes nos puedan representar en términos de nuestros valores. Eso es muy importante en 30 segundos para aclarar lo que ya habías mencionado.
no tenemos que restarnos. Yo creo que lo mejor que hizo fue la Iglesia de Dios es no ir por ni uno ni otro lado, sino sumar. El caso de Venezuela es un caso típico y atípico a la vez. Se lo ejemplifico con esto. Siempre lo sacaban a la palestra. El tema es que Venezuela, la oposición y la Iglesia se restó. Ellos necesitaban 133 constitucionales. Y como se restó, 128 eran del partido de Chávez y por lo tanto no hubo quórum que hiciera los contrapesos necesarios. Lo peor que podríamos haber hecho habernos restado. El tema es que ahora estamos pidiendo cupos reservados cuando nos restamos de un proceso. Y eso evidentemente juega muy, muy en contra de nuestra credibilidad. Pero como Iglesia de Dios fuimos más inteligentes, así que el obispo fue muy inteligente junto con su comité que trabaja con él, tenemos todas las garantías y las prendas de participar en el debate, en el diálogo, inclusive en la elección de personas. Lo podemos hacer, absolutamente, absolutamente. Genial, Héctor. Y la última pregunta que ya es mira, esto es una pregunta muy simplista, probablemente te cause risa, pero es una ¿cómo se llama? Una posverdad, por llamarlo así, o algo instalado. ¿Chile corre el riesgo real de ser la nueva Venezuela de Latinoamérica con este cambio constitucional? Que es el gran temor ahí, el fantasma quizás un poquito ilusorio, pero que está instalado en muchos espacios. ¿Realmente corre ese riesgo? Y con esto terminamos. Para darle paso al obispo, perdón. Objetivamente no. ¿Sabes por qué no? Porque inclusive hasta los detractores del estallido social, Paulo Longueira, dijo voy a votar a prueba. Y él es un viejo zorro de la política. Sabía que si se restaba, no iba a poder participar. Y él nos, mire, eso fue un punto de inflexión. Alguien totalmente antagonista a lo que pasó. Dijo, si yo me resto, probablemente aquí nos convirtamos en una Venezuela o en una Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. No, ellos se sumaron. Eso es un indicativo político muy interesante. Excelente, gracias Héctor por este espacio, de verdad que ha sido muy, muy clarificador. Sé que muchos están ahí, te están candidateando como constituyente por ahí en el chat. No puedo, tengo restricción. El pastor Rodrigo Hermosilla, así que el nuevo partido de los pulentos que se va a formar ahí en la ciudad de Temuco, por ahí. Así que le damos el espacio a nuestro obispo nacional, obispo Miguel, para las palabras de despedida y agradecer nuevamente a todo el ministerio por participar. De verdad ha sido una jornada de capacitación cívica realmente extraordinaria, muy exitosa creo yo, y que en cada si me uno permite, de Enzo, perdón que te interrumpa, es que lo que pasa es que le comenté algo al pastor Israel y di una pregunta por ahí. Deja tomarme estos 10 segundos, probablemente no los tenga antes. Otra vez. Creo que es relevante que en nuestros seminarios no solamente se hagan conferencias, sino sean parte de las mallas curriculares estas cuestiones. Que nuestros nuevos ministros que estamos formando tengan formación formal, curiosamente, en esto. No solamente una ponencia una vez al año. Y yo vi las mallas del CETEMIN, las sometí a la lupa, y efectivamente hay muy poco. Hay un ramo en el diplomado que creo que tú direccionas, que es de la Pastoral Juvenil, y además uno en Teología y Realidad del programa de licenciatura. Pero creo que debería ser parte de la cátedra formal el tema, porque a veces hablamos sin saber, como ese folletito de Confamilia, la verdad es que escapaba de toda lógica intelectual. Gracias. Ahora sí me callo. Muy bien, Héctor. Ok. ¿Obispo? Sí, gracias, Pastor Enzo. Bueno, aunque soy joven todavía yo, pero me siento como un papá. En realidad ver a Roberto y a Héctor, que son de los nuestros, son hijos de la iglesia, en realidad es emotivo. Muchas veces salimos a buscar, y me estoy poniendo la camiseta de la Iglesia de Dios, salimos a buscar a otros de los nuestros en otras corporaciones, en otros concilios, pero tenemos dentro de nuestra fila gente realmente preparada, que ama la Iglesia, que ama nuestros principios, nuestros valores, y nos han dado realmente una cátedra de primer nivel. Así que yo quiero básicamente primero agradecerles a ellos que se hayan tomado su tiempo para preparar esto. Si ustedes se dieron cuenta, esto no sale algo del momento, sino que aquí hay una preparación. Comentarles que uno de ellos, en este caso Héctor, está haciendo un magíster
y tenía ayer una prueba muy, muy potente, y no sé cómo lo hizo, probablemente durmió muy poco hoy día, redondeando las ideas, y agradecerles infinitamente por esto. Creo que es muy importante, siempre tomo las cosas en positivo. Hubo 150 ministros conectados y somos 260, vale decir, faltaron más de 100 ministros. Y a mí me preocupa porque este es un tema que tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Entonces yo me pregunto, ¿qué le diremos a la demás gente? ¿Transmitimos lo que nos dicen los matinales? ¿Transmitimos lo que nos dicen ellos, que están totalmente ideologizados? Entonces esa es una preocupación. Yo creo que esto puede ser el inicio de un proceso mayor y me encantaría. De hecho, lo hemos conversado con el director del CETEMIN, que definitivamente vamos a tener que incorporar algunas cátedras al respecto. Son de verdad muy necesarias. Hoy día el mundo cambió. A lo menos en Chile el 18 de octubre del año pasado esto cambió definitivamente y vamos a tener que asumir con mucha responsabilidad nuestra preparación, nuestra educación. Prepararnos mucho más. Los que tenemos a lo mejor un poquito más de edad tenemos que tomar instancias como estas, algún taller, algún desafío de este tipo, y a los nuevos ministros que están entrando en nuestro seminario teológico colocar una cátedra de civismo, a lo menos, dado que en los colegios hoy día lamentablemente ya no existe esta cátedra. Algunos nos recordamos cuando éramos niños, sí nos hablaron de situaciones de civismo. Así que, ordenando un poquito las ideas, comentarles que como obispo nacional estoy participando, como lo he dicho, de hecho a esta hora debería estar yo con el capellán de la Moneda, con el presidente de los Bautistas. Todos los días sábados nos juntamos con un grupo de profesionales, académicos y también pastores, donde se está generando un documento, y de seguro vamos a invitar a Héctor y a Roberto a que nos ayuden. Se está generando un documento que va a ser un insumo que se va a entregar no tan solo a los posibles constituyentes, los que escriban la Constitución, los cristianos, sino que también a todos. Se va a entregar un insumo. Y estamos muy preocupados en ese aspecto, y doy gracias a Dios porque al menos en las situaciones que ha aparecido, hay una muy buena recepción de la Iglesia de Dios. Este no fue una decisión personal de mantenernos un poquito en una situación de equilibrio en todo lo que venía, porque evidentemente este tema de la votación de la Constitución nace como un problema social, pero finalmente se politizó. Y junto al Consejo Nacional tomamos la decisión de mantenernos en una línea dejando una libertad de conciencia a nuestra Iglesia. Y quiero decirles que en el mundo donde se está redactando toda esta situación, está muy bien visualizada la Iglesia de Dios, a excepción de otras corporaciones que se aglutinaron por una u otra posición. Eso habla de que la Iglesia de Dios en general, sus pastores, en este caso me toca a mí representar hoy día la Iglesia de Dios, tenemos una visión un poquito más amplia, entendiendo que era un tema social que se estaba politizando en demasía. Y gracias a Dios no pisamos el palito, y caminamos por un camino dándole la libertad a nuestras comunidades. Cada uno tenía la opción de tomar una decisión. Y nos está tocando hoy día caminar en este aspecto, en esta nueva constitución o en este nuevo camino constitucional. Y quiero decirle que lo estamos haciendo con mucha responsabilidad. Hay pastores que participan de agrupaciones, no se resten. El mismo pastor Patricio Cancino también, que es una persona que es muy reconocida en este ámbito, también está participando. Y tenemos nuestra forma de pensar. Y comentarles de que el proceso que se está siguiendo ahora tiene varias aristas. Estamos tratando de ver dónde están los constituyentes de la Iglesia Evangélica en general. Y tal como decía Héctor, no porque yo diga soy cristiano evangélico, apóyenme, no. Hemos visto con desacierto y con estupor, hay gente que está ocupando ciertos planos hoy día importantes, que con el lechero de ser cristiano, y nos hemos llevado situaciones muy vergonzosas. Así que esperamos hacer un control de calidad también con la gente que levante el cartel soy evangélico, soy cristiano, que participe como escribano de la Constitución. Así que vamos a ser muy cuidadosos en eso, se está trabajando muy fuerte. Quiero comentarles que una vez que tengamos la claridad suficiente, le vamos a entregar a las iglesias, a los concilios, qué personas nuestras cuentan con nuestra aprobación.
para que usted lo pueda tener. Esto lo vamos a bajar con los obispos regionales, los pastores de distrito y los pastores locales, que usted pueda tomar una decisión. Y le vamos a decir en la mesa, miren, en el distrito 1, estas son las posibles opciones que tenemos. Ojalá, para que no se diluya nuestro voto, haya un evangélico, podríamos decir, por distrito. Ojalá que los egos se puedan manejar de buena forma, porque aquí hay mucho tema de ego, y ojalá colocar a uno de los nuestros que de verdad tenga un pensamiento bien amplio, bien claro al respecto, y que pueda ser apoyado por las iglesias evangélicas. Así que en ese contexto quiero un poquito comentarles lo que estamos viviendo. Es un proceso histórico. No tengamos temores. El Señor sigue acompañando a la iglesia. Seamos de verdad, coloquemos en la práctica lo que de verdad predicamos. El Señor sigue acompañando a la iglesia. No es que al Señor se le olvidó y wow, pasó el apruebo y el Señor no lo tenía. No, no, hermano, eso. Seamos sumamente prácticos en lo que estamos viviendo hoy en día. Dios tiene el control, pero sí necesitamos una iglesia pertinente, una iglesia valiente que pueda estar en la situación que estamos viviendo hoy día como una voz, como decía Gabriel por ahí, una voz profética hoy en día, con claridad, y ser muy cuidadoso porque la iglesia evangélica ha sido instrumentalizada por años. Y los que tienen más edad saben lo que le estoy hablando. La iglesia evangélica ha sido instrumentalizada por años. Los políticos de turno van y venden el discurso y se le cree. Creo que hay una generación un poquito más nueva que hoy día ha entendido que eso ya no va a pasar. No nos vamos a prestar para eso. Así que yo quiero agradecerles infinitamente su tiempo a cada uno. No puedo darle la oportunidad a nadie porque el formato del CETEMIN está así. Y yo solamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias, porque eso habla muy bien de una pastoral responsable. Entender lo que estamos viviendo y también ser responsable con la gente que nosotros estamos dirigiendo. Así que en ese contexto, agradecer también a nuestro moderador, el pastor Enzo, al director del CETEMIN, que ha estado también haciendo este trabajo, infinitamente agradecerle a Roberto. Él estuvo conmigo en la iglesia, lo conozco, estuvo por años conmigo, lo conozco y muy bien. Gracias por su generosidad. Él es un pastor, quizás no tiene credencial, pero es un pastor, está haciendo un trabajo ministerial ahí con muchos chicos, como pedagogo, como profesor. Y también a Héctor, que también lo conozco, un hombre de Dios que también se crió en nuestras escuelas dominicales. Como él dice, venimos varios de nosotros de barrios muy vulnerables, pero el Señor le ha placido levantar a estos hermanos y damos gracias a Dios porque son parte nuestra. Aman nuestra fe, tienen claro cuáles son nuestros principios, nuestros valores, pero también tienen una cosmovisión un poquito más amplia que en alguna medida nos han participado hoy día con ella. Así que agradecerles infinitamente, gracias por este tiempo. Nos vamos a encontrar lunes, martes y miércoles como obispo nacional con los obispos regionales. Vamos a hablar un poquito de la visión que se está planteando hacia la próxima década, pero eso ya es la próxima semana. Así que agradecerles infinitamente y quiero dar la oportunidad para que uno de los nuestros nos pueda llevar en la oración. Voy a pedir ahí, a ver si tenemos una pastora, que por favor, voy a pedir a Lidia, por favor, la pastora Lidia Chacón, que nos lleve una oración final agradeciendo a Dios para luego ir cerrando. Gracias, Lidia, adelante. Bueno, buenas tardes, es un agrado de parte del Señor haber estado con cada uno de ustedes y escuchar la magistral exponencia de tanto Héctor y de Roberto. Gracias, obispo, por llevarnos y desafiarnos a instruirnos en estos temas también. Así que oremos al Señor para agradecer este tiempo. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias, bendito Dios, por el tiempo, Señor, que hemos vivido. Te pedimos primeramente que usted bendiga el ministerio de nuestra amada Iglesia de Dios, Señor, desde la región del norte hasta la más austral, Señor, seas tú bendiciendo, Señor, a cada pastor, a cada líder, Señor, que nuestra iglesia tiene. Te pido, Dios, que usted nos ayude en este camino, Señor, que se ha iniciado en nuestro país, que usted guíe, Dios mío, a nuestras autoridades eclesiásticas como a nuestras autoridades, Señor, del país, a que podamos construir un mundo mejor, Señor, una nación mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, Señor. Te damos gracias por este tiempo de instrucción. Te pido que usted bendiga grandemente a Roberto, Señor, con todo lo que él es como pedagogo, Señor.
Gracias por él, Señor. Gracias también por nuestro hermano Héctor, Padre. Bendígalo usted en sus labores, en su magíster que él está realizando. Amén. Provea usted descanso en este día después de haber bendecido la vida de cada uno de nosotros con su trabajo. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que usted pueda seguir ayudándonos, Dios, a ser mejores personas, mejores ministros para tu gloria, Señor. Y en esta hora te damos gracias y pedimos, Señor, que tu presencia no nos quede, Señor, fuera de este día, que podamos terminar teniendo un tiempo de reflexión, que podamos comentar, Amén. que sigamos instruyéndonos, Señor, en lo que se viene. Gracias, Padre. Danos sabiduría para seguir haciendo, Dios, el trabajo que usted nos ha llamado a hacer, que es llevar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Te damos gracias, Señor, y te glorificamos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, estén atentos, seguramente vamos a tener otras convocatorias de este tipo. Gracias por el interés, gracias por la participación, Dios les bendiga, Dios les use grandemente en el púlpito virtual de mañana domingo. Un abrazo, les queremos, les amamos y estamos al servicio. Dios les bendiga, ha sido un placer, Roberto, Héctor, que hemos estado con ustedes, les dirigimos cuando llegaron con ahí pichoncitos de alumnos acá al seminario, les felicito grandemente, su éxito es el éxito del seminario, así que muchachos, adelante y con la nueva generación. Gracias, Supervisor Nacional, Dios les bendiga, muchas gracias. La hermana Irma tiene la opción de Irma, bendiciones. La camiseta puesta. Un abrazo, hermana Irma, le queremos, le amamos. Bendiciones a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias, que estén bien, Dios les use. Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos los pastores, pastoras. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones a todos.